Un hombre desnudo, embadurnado con sangre de vaca, se pasea por la calle a plena luz del día. Con una mirada perdida y con frases inconexas: me han robado la arteria pulmonar, voy a morir o mi sangre está envenenada. En el día de hoy vamos a conocer la terrorífica y la perturbadora historia del asesino en serie estadounidense Richard Trenton Chase. Richard Trenton Chase nació un 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Él provenía de una familia adinerada pero muy disfuncional. Un padre alcohólico y muy violento, sobre todo con su madre, la cual estaba aterrorizada y pensaba que iba a ser envenenada. Richard no fue ajeno a toda esta violencia, a todas estas situaciones negativas y trágicas en el seno de su familia. Él fue testigo de todo. Por todo esto, por todos estos años de ver y de sufrirlo, tuvo grandes desequilibrios mentales, de los cuales tuvo 3 características que a su vez lo tienen los asesinos en serie, y son estas 3. La enuresis, que en pocas palabras es mojar la cama por las noches, es decir, no aguantarse y hacerse pis en la cama. La piromanía, que es ese control excesivo por crear incendios. Y por último, el maltrato animal. Es decir, Richard fue creando estas 3 características o síntomas a lo largo de su adolescencia y juventud. Richard fue coqueteando con las drogas y el alcohol, una mezcla mortal en la cual desarrolló otras 2 novedades a su distorsionada mentalidad. Empezó con paranoias, es decir, me están persiguiendo, me quieren matar, estoy en el ojo del huracán. Y por otro lado, la hipocondria, que la hipocondria es esa sensación desmedida por tu cuerpo y las enfermedades. Es decir, se obsesionaba con el hecho de tengo esta enfermedad, tengo la otra, se inventaba enfermedades y vivía su día a día pues preocupado por estas situaciones. Por todos estos desequilibrios, Richard fue hospitalizado en un hospital psiquiátrico, pero la verdad que estuvo muy poco tiempo. El psiquiatra de turno dijo que estaba bien y le dio el alta. Después de esta salida del hospital, se mudó a Sacramento, California, y es acá donde él comparte piso. En esta época Richard empieza un deterioro mental muy visible y empieza a consumir LSD. En esta faceta de su vida, Richard pues tiene una dejadez de su higiene personal, pone tablones en la puerta porque él tiene esa paranoia de me están persiguiendo o me quieren matar. Entonces pone en la puerta tablas para que nadie pueda entrar. También hace agujeros en la pared para escapar de cualquier persona. Y por último, en el barrio hay desaparición de mascotas. Y mucha gente ya apunta a Richard, a que era él el causante de esas desapariciones. En 1976 vuelve a ser ingresado en un hospital psiquiátrico, pero esta vez ya sus paranoias y sus fantasías mentales van más allá. Piensa que es la reencarnación de un cantante o un forajido del oeste. Duerme con cintas de naranja en su cabeza para adquirir la vitamina C. Y esto es lo más escalofriante: bebía sangre fresca de los animales. Es decir, él compraba conejos, los mataba, los extirpaba, los licuaba. Incluso se llegó a inyectar sangre de conejo en sus venas. Después de todo esto, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide grave. Ya tenía un diagnóstico, pero ¿se hizo algo al respecto con él? No. Tenía una medicación, pero no la seguía a rajatabla. Es decir, Richard estaba solo y suelto. Un año después, en 1977, se le ve desnudo por la calle, embadurnado de sangre de vaca, y la policía lo detuvo, pero al ser sangre de vaca lo dejaron libre.
Y esto es muy importante porque fue la señal, fue el preludio de lo que iba a suceder a continuación. Hay una fecha marcada que es el 29 de diciembre de 1977. Richard sale de paseo en su coche, pero no es un paseo normal. Él sale con una escopeta de caza y una pistola semiautomática de calibre 22. A lo lejos avista un peatón, en este caso, y con mala suerte, el ingeniero Ambrose Griffin, el cual Richard no dudó en dispararle varias veces y matarlo. Richard en este caso se fue, desapareció. Richard seguía suelto y tan solo un mes después volvió a cometer otro crimen. Todo comienza con una puerta abierta. A él le gustaba mucho, él sentía que una puerta abierta de una casa era como eres bienvenido. Sin embargo, si él veía una puerta cerrada, él nunca iba a entrar. Es decir, si él quería abrir la puerta y estaba con pestillo o cerrada con llave, él no entraba. Él solo accedía a aquellas puertas que estaban abiertas. En este caso, entró al domicilio de Teresa Walling, la cual acuchilló, mutiló, y esto me cuesta mucho decirlo, y bebió su sangre en un vaso de yogur. Cabe destacar que esta era una joven de 22 años embarazada. Y tan solo 4 días después, Richard volvió a matar otra vez. En este caso entró a un domicilio y se encontró a Evelyn, a Danny, un amigo, y los niños pequeños Jason y David, el cual el último tenía solamente 22 meses de vida. El modus operandi fue el mismo que con las otras víctimas. Mató a cuchilladas, practicó necrofilia, bebió su sangre y extirpó las vísceras de sus víctimas. Incluso llegó a sacar el cerebro de una de ellas. De repente Richard, en mitad de este asesinato, escuchó ruidos cercanos y no dudó en huir. Pero no se fue solo. Se fue con el pequeño David de 22 meses y se lo llevó. La policía no tardó en llegar y al descubrir todo este desastre y esta imagen tan escalofriante, todo el mundo apuntaba a Richard. Ya en el barrio y la gente cercana sabía de lo que él era capaz. Por lo tanto, la policía no dudó y fue hasta su domicilio. Justo al día siguiente, a las 5 de la tarde, la policía se presentó en su casa y Richard salió tranquilamente con una caja de cartón con trapos, vísceras de personas y ropa totalmente ensangrentada. La policía no dudó. Richard fue arrestado. En este transcurso del tiempo, la policía entró a su domicilio y se encontró una imagen muy fuerte. Hedor nauseabundo, huesos en la cocina, sangre por todos lados, por paredes y dormitorios, el suelo con defecaciones y también con recortes de prensa, de revistas de ideologías nazis y con imágenes de asesinos en serie. Por todo esto fue bautizado como el vampiro o el Drácula de Sacramento, por su afán por la sangre. Cuando llegó el juicio, alrededor de 1979, él asumió todos los cargos, pero nos dejó varias perlas y nos hace saber un poquito cómo funcionaba su cabeza cuando iba a cometer estos delitos. Muchos de ellos los cometió por voces que él escuchaba que le decían: hazlo, mátalo, tienes que hacerlo. También decía que era hijo de Frank Sinatra o de la mafia. Y cuando le preguntaron por las vísceras de los humanos que él sacaba los órganos, él decía fríamente porque lo hacía porque tenía hambre. Y por último, le preguntaron por qué bebía la sangre. Y él decía porque su sangre estaba envenenada y que él necesitaba constantemente sangre nueva y fresca. Por suerte fue enviado a la prisión de San Quintín en el año 1979. Pero duró muy poco, porque un año después falleció por sobredosis. Según cuentan los más allegados, Richard, al tomar medicación de forma diaria, él no se la tomaba. Él las fue guardando y llegó a un punto que se las tomó todas de golpe. Por lo tanto,
padeció una sobredosis y murió. Y después de todo esto, a mí me salen varias preguntas y cuestiones sobre este personaje. La primera es, ¿se podría haber evitado? Ya teniendo todos los síntomas y todas las señales, ¿se podría haber evitado? Richard ya padecía diferentes trastornos, síntomas y características, estuvo hospitalizado en un psiquiátrico varias veces y nadie pudo estar con él. ¿Era evitable? ¿No era evitable? Es verdad que estamos hablando de una época de la década de los 80 que es muy diferente a la actual. Estaba todo un poco por hacer, pero a mí me sale esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese salido del psiquiátrico? ¿Qué hubiese pasado si su ámbito familiar hubiese sido diferente? No lo sabemos y nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos fue lo que él hizo y cómo pensaba.